Hay un dicho que nosotros lo decimos muy a menudo y sin darnos cuenta, y es, vale la pena. Y eso lo decimos nosotros determinante para tomar la actitud que tendremos posteriormente frente a algo. O sea, si algo vale la pena de verdad, nosotros tenemos la actitud positiva y proactiva y con iniciativa. Pero si para nosotros no vale la pena, entonces nosotros de verdad tenemos una actitud bien reacia a las cosas y a todo lo que venga más adelante en base a la decisión o a la frase que acabamos de decir. Vale la pena. Ahora, ¿sabes qué significa en realidad el fondo de vale la pena? Vale la pena es si el sufrimiento que yo estoy viviendo ahora o la pena que estoy viviendo ahora tiene un buen fruto a futuro. ¿Verdad? Eso es como decir, por decir un ejemplo propio mío, es que para mí valió la pena esperar tanto tiempo para tener una esposa como la que tengo, porque yo me siento muy bendecido. Entonces, para cada uno de ustedes verá el resultado del dolor o del fruto. Por decir un ejemplo, las mujeres que han dado a luz, valió la pena ese dolor del alumbramiento porque tengo en mis manos a este bebé, a esta criatura que tanto amo. Y así sucesivamente. Les voy a hablar del corazón y quiero que de verdad me presten mucha atención, por favor, porque eso nace de mi corazón para conmigo mismo y creo que al compartirlo con ustedes, ustedes podrán tener un buen fruto en su reflexión introspectiva, o sea, en su pensamiento interno para autoevaluación y mejoramiento propio de su vida. Y la pregunta es muy fuerte: ¿el cristianismo vale la pena? ¿Ser cristiano vale la pena? O sea, esa es la pregunta crucial, porque nosotros tenemos que estar bien claro en algo, porque si nosotros decimos que vale la pena, nosotros asumimos o nos aguantamos todo lo que costaría ser cristiano. Pero si para nosotros no vale la pena ser cristiano, nosotros tenemos en poco los padecimientos que tenemos que pasar. Nada más les recuerdo dos cositas. Uno es que cuando Dios o Jesús llamó a Saulo para hacerlo Pablo, para que sea el apóstol del Señor y sea quien impulse el evangelio a todo el Mediterráneo, le dijo a Ananías: dile a Saulo que yo le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por la obra del Señor. Y eso no es buenas noticias. Eso es decir, como que al pueblo de Israel le dijeran que tenemos que ir a pasar 40 años al desierto para ir a una tierra. Pero si le vendieron la idea nada más de ir a la tierra prometida, se aguanta en el desierto, ¿no? Pero las dificultades son parte de los grandes logros. Las grandes cosas en la vida cuestan mucho. Si usted quiere una casa muy buena, tendrá que ahorrar o tener mucho dinero para pagar una buena casa. Si quiere tener un buen auto, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero regresando al punto del evangelio, regresando al punto del cristianismo. El cristianismo es de verdad algo que para mí en lo personal yo me tuve que hacer mi pregunta a mí mismo. ¿Vale la pena? Porque no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es venir a abundancia y decir, ya todo quedó relax, ya no hay ningún problema. Ser cristiano a veces es un gran problema y mucho más en estos tiempos. Ahora, estamos viviendo los últimos días, ¿verdad? Estamos viviendo los últimos tiempos. Y vamos a tener que hacer como una guardería para que estén todos juntitos ahí haciendo un coro. En los últimos tiempos, Pablo le describió a Timoteo algo muy interesante. Y eso que yo estuve leyendo acerca de los últimos tiempos me llevó a buscar una palabra que me llamaba mucho la atención. Creo que Dios me la ponía constantemente en la mente y era hedonismo. Y por eso entonces esta prédica se llama hedonismo o cristianismo. Les puse así a propósito porque terminan igual, ¿no? Pero son totalmente opuestas. Y en este día creo que vamos a darnos cuenta o vamos a pararnos en una determinación o una decisión si somos hedonistas o si somos cristianos. ¿De dónde salió el concepto de hedonismo para que yo hablara de eso? Salió de segunda carta
a Timoteo por parte de Pablo, el capítulo 3, versículos 1 al 5. Se lo pongo aquí para que avancemos el tiempo rápidamente. Dice Pablo a Timoteo, dice: es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Versículo 5 dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Esta es la Nueva Traducción Vivientes. En la versión Reina Valera, este pasaje tiene un título y dice: el carácter de los hombres de los postreros tiempos. Yo decidí prescindir de la Reina Valera para meterme en este, no solo por la explicación, sino porque cuando hablamos de los hombres de los postreros tiempos, todo el resto de las mujeres dicen: ¿verdad que hay hombres así? Pero cuando el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, le estaba hablando acerca del carácter de las personas. No es del hombre solamente como parte del género masculino, sino las personas en los últimos tiempos tendrán estas características. Y mi reflexión, mi autorreflexión era la siguiente. Es fácil señalar y decir: mira, de verdad que este es fanfarrón, este y este lo otro, este amador de sí mismo, este de verdad que no perdona y todo eso. Mi introspección, o sea, mi autoanálisis tenía que ver con que yo qué tengo de eso. Porque a mí me llamó mucho la atención el versículo 5 que dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. La versión Reina Valera dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y ese versículo a mí me encuadra en que no estamos hablando, como muchas veces nosotros pensamos, del mundano, de las personas que no están en la iglesia, que no conocen a Dios. Es una lista de personas que están en la iglesia, una lista de personas que son parte de la congregación del pueblo de Dios. No estoy hablando de esta iglesia solamente, estoy hablando en general, en el mundo entero. Y es que la característica de las personas de hoy día es esa. Y entonces nosotros estamos embarrados de las características de las personas de los últimos tiempos, y eso es muy delicado. Y me llama la atención porque dice: en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Dice Reina Valera: vendrán tiempos peligrosos. Ahora, difícil y peligroso. ¿Sabes qué es lo que lo hace difícil y peligroso? Es que en medio de nosotros estamos mezclados todos. Y nos toca a cada uno de nosotros purificarnos, santificarnos y prepararnos para el Señor. Porque si sabemos que son los últimos tiempos, es que la venida de Cristo está pronta. Y si la venida de Cristo está pronta, lo que tenemos que hacer nosotros con mayor razón es prepararnos para irnos con Él. Mi hija tiene un viaje a partir del lunes con la escuela y todo esto. Y ella tiene que preparar su maleta para irse para allá. Cuando uno tiene un viaje y que se va, uno agarra una semana antes y uno va cogiendo esta cosa y se prepara. Cuando uno ve que está llegando los últimos tiempos y que Cristo viene por su iglesia, uno lo que tiene que hacer es prepararse para irse con Él. Uno tiene que estar viendo de verdad que no se va a quedar. O de lo contrario, nosotros no hacemos nada en una iglesia si no nos estamos preparando para irnos con Cristo. Entonces, no tiene sentido que nosotros, de verdad, en los últimos tiempos, el engaño del enemigo es tal en cuanto a distracción que nos ha hecho pensar en quedarnos más tiempo aquí cuando nos tenemos que preparar para irnos. ¿Y cómo? Porque nos ha metido en nuestro corazón el amor por nosotros mismos y el amor por el dinero por encima de todas las cosas, cuando el amor a Dios era lo más importante. Y así nos vamos nosotros en unas características de hedonismo. Bueno, vamos a aclarar algo mejor, porque estuve buscando también para que tuviéramos bien documentado en cuanto a esto. Y hedonismo significa
es la doctrina de la filosofía que considera al placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar de los placeres, intentando evitar el dolor. Identifican el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato. Yo voy a explicar esto rápidamente, y es que nosotros hemos caído así como, dirían, como una papaya, así de redondito, ¡paf!, con una distracción del enemigo. Y nos ha llevado a ser cristianos, nos han llevado del cristianismo al hedonismo. Ok, ¿a qué se refiere eso? Con que nosotros venimos a la iglesia solamente a buscar el placer, porque la finalidad y el objetivo de nuestra vida como cristianos está encaminándose a hacer simplemente el placer. Porque cada vez que tenemos una dificultad, nosotros queremos que Dios nos las quite. Y Dios trabaja en medio de las dificultades. En medio de las crisis, las ideas más creativas salen, pero en medio de la bonanza significa que nosotros nos echamos a perder. Dice, en una entrevista que le hicieron al príncipe en Dubái, le dijeron, ¿cómo usted ve el proceso de Dubái en años posteriores? Y él le dijo, mi abuelo andaba en camello, mis padres andaban en Mercedes, yo estoy en Land Rover, pero mis hijos van a andar en camello. ¿Y por qué? Porque todo lo que se esforzaron en la crisis los abuelos y los padres, lo vivieron en la satisfacción los hijos, pero los nietos en la comodidad no van a tener absolutamente ningún esfuerzo. Porque es en el esfuerzo que nosotros desarrollamos las habilidades que tenemos. En lo relax nosotros nada más nos relajamos. Y no hay peor enemigo para el avance que la comodidad. Donde usted está cómodo, nunca piensa en seguir avanzando. Pero cuando usted tiene una crisis, usted está buscando por dónde avanzar. Veamos un ejemplo práctico. Nosotros aquí la mayoría somos inmigrantes. En nuestros países nosotros dormimos hasta las 9 o 10 de la mañana, y la agarramos relax. Pero cada vez que nos vamos a otro país, ahí hay que trabajar. Nos levantamos con ánimo y motivación. Pero en nuestros países nosotros nos vamos otro día más. Voy a ver qué hago, voy a ver, agarrarlo con calma. Porque es que la dificultad nos lleva a dar esa milla extra, donde la comodidad nos retiene y nos impide avanzar, o nos engaña para que no avancemos en realidad, porque no hace ninguna fuerza en contra nuestra, sino que nos lleva a eso. Los hedonistas, o sea, aquellas personas que tienen esa doctrina, dice, viven para disfrutar de los placeres intentando evitar el dolor. Le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Siempre evitando el dolor, ellos nada más querían enfocarse en los placeres y pensaban en su tiempo de esclavitud como algo mejor. Y no saben que el desierto es el paso para llegar a la promesa de Dios. Si nosotros tenemos esa mentalidad de israelitas en el desierto, vamos a quedarnos sin ver la promesa, porque va a salir nada más de nosotros queja del desierto o de la situación que estamos viviendo, y no vamos a sacarle ninguna producción, ningún provecho al desierto. Y Dios nos llama al desierto. No sé si ustedes se fijaron en esto cuando el Señor le dio el discurso a Moisés para que le dijera a Faraón. Le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo para rendirme culto, deja ir a mi pueblo para hacer fiesta, para hacer una celebración en el desierto, porque el plan de Dios es que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud y se encontrara con Dios en el desierto, en medio de la escasez, encontrara al Dios Todopoderoso y lo pudiera ver. Pero nosotros en medio de los desiertos, lo único que vemos es la queja. Nosotros en el medio del desierto, lo único que vemos es que este dolor no lo aguanto y me enfoco en querer salir de él. Sino, ¿qué puedo sacarle de provecho? Porque estamos enfocados de forma hedonísticamente. No sé si existe esa palabra, pero si no la acabo de inventar. Dice, identifican el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato. El sentirse bien y sentirse bien ya. Uno no está pensando en que uno tiene que estar en un proceso que Dios lo está preparando para cosas grandes. Miren, cuando uno vive en libertinaje, siendo joven, uno desaprovecha todas las oportunidades de estudio y se dedica a la diversión. Pero el que sabe que la disciplina te va a llevar a un gran logro, se abstiene de algunas libertades y posteriormente es el abogado, es el juez, es el médico, es la persona que está ganando los dineros
producto de su sacrificio en los estudios, y los que se la pasaron divirtiéndose verán para quién trabajan, a ver en qué aplican, en qué quedan. Pero siempre será necesario un proceso de formación para que nosotros seamos un buen producto al final. Pero si nosotros no somos trabajados, nunca seremos nosotros lo que Dios quiere que seamos. Nosotros en realidad nos hemos enredado y nos han confundido. Y como decía, lamentablemente el evangelio hoy día se ha convertido en hedonismo en vez de cristianismo, porque todo tiene que ver con que Dios te va a levantar, Dios te va a sacar de esa situación. Hey. Mire, en Jeremías, cuando dice Jeremías al pueblo de Israel en Babilonia, mis pensamientos no son sus pensamientos, porque dice, no está aquí, pero tengo que meterlo en memoria, dice, los planes que tengo para ti son planes de bien y no de mal, para darte el fin y una esperanza. Cuando el Señor dio ese pensamiento, esa profecía, esa palabra al pueblo de Israel, le dijo posteriormente, no van a salir de la esclavitud, sino que ustedes tienen que hacer sus casas, hacer hortalizas, comer de ellas, casarse, tener hijos y tener nietos. O que significa que la esclavitud venía hasta que tú tengas más nietos, que estés más abuelito. Pero los planes son de bien y no de mal. O sea, y el plan de bien no significa sacarte enseguida de la esclavitud del desierto. El plan de bien significa también procesarte en medio de todo esto para que seas una persona conforme a lo que Dios está preparando para tu vida. No nos engañemos con simplemente quedarnos aquí felices y no irnos con el Señor, porque el plan es ese. El plan es que nos quedemos tan a gusto que Cristo viene y nosotros no nos queremos ir. Tenemos todas las cosas aquí. ¿Quién quiere irse con el Señor? Si está bien aquí. Pero el cristianismo es otra cosa. El cristianismo es la doctrina monoteísta que tuvo su origen en las enseñanzas de Jesús y que están recogidas en los evangelios. Esas son las definiciones en internet, para que sepan, para que estemos claros de una forma parcial, no es un diccionario bíblico, simplemente es la definición global de lo que es hedonismo y cristianismo. El hedonismo se enfoca en el placer, en yo. El cristianismo se enfoca en tener un solo Dios y como Cristo obedecer e irse en la línea de Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque estamos sutilmente siendo engañados con hedonismo en medio de nuestra iglesia. Venir a la iglesia no nos hace cristianos. Congregarnos no nos hace cristianos. Ser cristiano es ser seguidor de las doctrinas de Jesús. Es obedecer los principios establecidos por Jesús. Dice, el cristianismo tiene su origen en las enseñanzas de Jesús. Vamos a poner un ejemplo de lo que Jesús decía acerca de su doctrina. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Eso es antihedonismo, porque tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. El hedonismo tiene que ver solamente con que yo tenga placer y yo esté bien, porque a lo que me perturba no es de Dios, lo que me incomoda no es de Dios, lo que no me gusta no es de Dios. Porque en realidad, al fin de cuentas, mi Dios soy yo mismo. El cristianismo se enfoca en agradar a Dios, que como un hijo adolescente, nosotros no sabemos la inmensa y la profundidad de la sabiduría de Dios, de lo que está haciendo con nosotros, pero nos toca obedecer y nos conviene hacer caso. Cuando Dios nos manda algo, hacer caso, nos conviene obedecer. Dice... Esa es la Nueva Traducción Viviente también. Pero dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Pero la Nueva Traducción Viviente dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Y eso es otra parte de la reflexión que tenemos y que parte de mí, parte de quien está enfrente de ustedes, es, tengo maneras egoístas de vivir. Yo estoy pensando solamente en mí mismo. Ahora, es fácil que me señalen ustedes, ¿verdad? Pero ahora piense cada uno con su propio corazón y sígase a sí mismo. Yo tendré alguna manera egoísta de vivir. Yo tendré alguna manera en la cual me importa poco lo que esté incómodo alrededor. Yo quiero mi propio placer. Yo quiero simplemente estar cómodo. Yo no quiero que me incomoden. Yo no quiero que estén molestándome. Yo nada más quiero es
que se haga como yo quiero. Esa es una manera egoísta de vivir. Cuando vivimos en comunidad, en comunión, tenemos que ser abiertos a todas las necesidades de alrededor y tener la armonía de que en las altas y las bajas, en las fallas y en la fortaleza de cada uno, todos podamos vivir juntos como una unidad. Y ese es un principio del cristianismo. Y eso, les digo, eso riña 100% con la doctrina general del mundo hoy día. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, vendrán tiempos difíciles. Porque lo que se va a hacer difícil es que nos la van a poner a nosotros tan fácil. Le estarán dando a los niños tantos derechos y le estarán dando a los niños tantos privilegios que de verdad es peligroso cómo ellos puedan asumir su vida posteriormente con la inmensa, y perdonen lo fuerte que lo diga, la inmensa irresponsabilidad con la que se está viviendo la juventud hoy día, donde el único centro de la juventud es el placer de ellos. O sea, y no es un momento nada más para criticar a la juventud, es un momento para bien ahora para ver a nosotros como el cristianismo. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros para ser cristianos? Para ser nosotros cristianos, para que no sea algo como pesado, como que vale la pena, sino que sea un disfrute. El enfoque del evangelio hoy día para muchas personas es la persona propia. Es que tú seas librado de las persecuciones, que tú seas librado de los problemas, que tú seas librado de las enfermedades, que tú seas librado de la muerte, que tú seas librado de los conflictos. Y eso no es cristianismo, eso es hedonismo. Cuando yo vengo a la iglesia solamente, y no está mal que vengo por oración, ¿no? Pero vengo a la iglesia solamente porque tengo un padecimiento, o porque tengo un dolor, o porque tengo una queja, o porque quiero una oración por algo, eso es hedonismo. Porque cuando uno viene a la iglesia con cristianismo, viene por el deseo de crecer espiritualmente, viene con el deseo de ser cambiado, transformado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, y yo me preguntaba a mí mismo, no es que la comodidad sea un pecado, pero enfocarme solamente en mi comodidad me saca del cristianismo. Porque si uno se pone a ver el cristianismo real y verdadero de la Biblia, no del que vivimos hoy día, es padecimiento en pro de un futuro. Porque ser cristiano vale la pena de lo que estamos pasando. Soy cristiano porque vivo para agradar a Dios, como lo hizo Jesús, y como estamos hablando que la doctrina de Jesús es la que priva en el cristianismo. El placer propio es lo que priva, o lo que es lo más importante en el hedonismo. Y vemos ejemplos en Jesucristo, porque Jesús decía, así imitadores de mí, aprended de mí, también decía. En Mateo 26:39 Jesús oraba en el Getsemaní y le decía al Padre, ¿recuerdan la oración? Padre, si es posible que no beba este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y al final se hizo la voluntad de Dios, del Padre, no el deseo del hombre, el ser humano, que era Jesús en ese momento, el Hijo de Dios. Porque el deseo de nosotros como humanos va a ser evitar el dolor, pero la voluntad de Dios es pasarnos por el dolor para procesarnos para algo mejor. Porque dice que cuando Jesús padeció por eso, aprendió obediencia, y esa obediencia lo llevó y lo elevó a lo sumo. Lo puso que un nombre sobre todo nombre. Entonces, cuando nosotros somos procesados, nos lleva a Dios a un nivel superlativo que nosotros no lo comprendemos ahora, pero nuestra necedad hedonista nos lleva al placer y a evitar el dolor y decir, no, yo no voy a pasar por esto porque está muy difícil. Hay que enfrentar la situación, hay que enfrentar las cosas difíciles y hay que asumirlas, y hay que asumir sus errores y hay que asumir sus fracasos y aprender de ellos y decir, no vuelvo a pasarlo, pero ¿sabes qué? No le tengo miedo al dolor porque fuerte soy en Cristo porque Él me fortalece. ¿Cuán afectado está mi amor por Dios hoy día? Es una pregunta. Jesús dijo en Mateo 24:12, dice, en cuanto a las señales de los últimos tiempos, dice, y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriaría.
Muchos de ustedes han escuchado esa frase, pero ¿de qué forma el amor se ha enfriado? En que el amor hacia Dios se ha puesto ya condicional. Si me gusta, yo lo hago. Si me conviene, a mi punto de vista totalmente limitado, yo lo hago. Si me agrada, si no me incomoda, yo lo puedo hacer. Pero si la cosa es muy difícil, Señor, aguántate o cambia la forma, cambia el sistema, porque todo se tiene que adaptar a mí. Igual nos está pasando a nosotros con nuestros hijos. Nosotros prácticamente tenemos que adaptarnos muchas cosas a nuestros hijos, porque el adoctrinamiento global está llevando a que nosotros seamos serviles, que les sirvamos. Voy a poner un paréntesis para entrar en relax. Voy a entrar a algo un poco más duro ahora. Pero yo me preguntaba en estos días que yo estaba limpiando el jardín de toda la caca de la perra que tengo en la casa, y yo decía, ven acá, esa perra a mí, ¿cuándo me limpia mi caca? ¿Cuándo me limpia mi baño? Ella, cuando ella quiere salir al baño, ella me ladra y yo tengo que levantarme en la madrugada. ¿Y cuándo yo le incomodo a ella para yo ir al baño? O sea, yo me he quedado pensando, yo creo que yo soy la mascota de mi perra y ella no es mi mascota. Porque todo se enfoca en simplemente atenderla. Ahora, ese es el ejemplo con el animal. El ejemplo con nuestros hijos, que eso es muy práctico, y luego pasamos al siguiente ejemplo, es nosotros preocupados que nuestros hijos no se aburran, o que encuentren un trabajo que a ellos les guste, o que sea algo que de verdad se sientan un poco mejor, o que estén chillados porque es que no quiere que lo molesten. Y nosotros estamos de verdad ya. Escuchaba yo una enseñanza de que el problema es cuando tengas un joven de 16, 18 años con mentalidad de 6 años, nada más llorando para que le limpies la caca y para que lo atiendas en todo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser formadores de nuestros hijos, porque ellos no entienden lo que nosotros entendemos ahora. No importa que la tecnología llegó, el proceso sigue siendo el mismo. Si tú no te formas en disciplina y en sabiduría y en conocimiento, vas a ser un vago y vas a tener que vértelas cómo haces a futuro, porque sin preparación eres el esclavo de todas las personas que saben. Y eso no ha cambiado aunque la tecnología llegue. Amén, ¿verdad? Y ahora nos vamos nosotros con Dios. Nosotros creemos que sabemos más que Dios, pero todo lo que nosotros hacemos simplemente es la excusa para no estar incómodos. Toda la dilatación de la obediencia a lo que Dios nos pide es porque nos incomoda o porque nos molesta algo. Toda la desobediencia pasiva, que nosotros hacemos las cosas para Dios cuando nos da la gana y no cuando Él nos está diciendo, es simplemente porque nos está sacando de la comodidad. Porque nosotros, lo lamentable es que nosotros, adultos que somos, y creemos que somos más vivos que Dios, cuando nosotros no le pasamos una a nuestros hijos y sabemos que somos más vivos que nuestros hijos, pero nosotros sí somos más vivos que Dios. Tenemos que darnos cuenta en algo. Nos estamos enfocando solo en nosotros mismos y no en el proceso que Dios nos está metiendo para que crezcamos y maduremos. Y estamos perdiendo en eso. Porque repito el dicho ese que muchos saben y a muchos les gusta. Yo sin Dios soy nadie y Dios sin mí sigue siendo Dios. El título en Reina Valera de este pasaje de 2 Timoteo capítulo 3 dice: el carácter de los hombres de los postreros tiempos. Y yo me quedé buscando lo que es carácter, porque la gente tiene una confusión en cuanto a la definición de carácter, ¿no? Dice, carácter es conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de alguien o la manera de pensar y actuar de una persona, y por lo que se distingue de las demás. Mucha gente dice, no, es que este hermano es de mucho carácter, porque es bravo, porque es mal geniado, porque, bueno, José no, porque es gruñón. Ay, es que este tiene un carácter. Eso no tiene que ver con carácter, eso es temperamento. Tiene un temperamento volátil, tiene un temperamento colérico o tiene un temperamento hostil. Pero carácter tiene que ver con las cualidades de algo. Por decir un ejemplo, el carácter literario de las poesías de los tiempos de la Reforma tenía que ver con la Revolución, un ejemplo, porque eran las características y cualidades de la poesía de ese tiempo. Pero ahora, el carácter son las características del ser humano. Ahora, vamos a
a empezar a hacer la terapia rapidito para que el tiempo no me agarre tan pronto y veamos el carácter de las personas de hoy. Y primero, para que nos sintamos más cómodos, vamos ¿a qué? A señalar a los culpables, que no soy yo, ¿no? A los otros. Dice, amadores de sí mismo, egoísta. Hay gente egoísta, ¿verdad? Sí. Orgulloso. ¿Qué es un orgulloso? Alguien que no permite que nadie le enseñe nada porque él o ella sabe. Hay gente así, ¿verdad? Hay gente así. Desobedientes a los padres. La obediencia no es parte del programa de la culturización de la juventud hoy día, sino simplemente el hedonismo, porque la obediencia te saca de tu comodidad. Ahora, pues es que tuvimos la tentación de hacerlo enseguida aplicación a nosotros. Ingratos, malagradecido o malagradecida, dice en otros países desagradecido, pero en la versión Reina Valera dice malagradecido. Ingratos, vamos a ver, ¿qué es ingrato? ¿Qué es alguien ingrato? Alguien que ha recibido alguna ayuda y ni siquiera da gracias, y mucho menos tiene una correspondencia o una reciprocidad. Es gente ingrata. Y hay gente que usted ayuda y no recibe nada de ella, no perdona, tiene resentimiento. Dice en el versículo, en el capítulo, pero en el pasaje dice, ni aman ni perdonan. Habla de los demás, dice calumniadores. O sea, mira, el hablar de los demás es producto, aunque usted no lo crea, de las redes sociales. Incentiva a que uno hable de los demás. Usted ha escuchado a la gente que se queja porque le ponen un mal comentario en Facebook o en Instagram o en las redes sociales. Pero la pregunta, ¿para qué pones la foto? Mira, a donde tú te pongas en exposición, tú estás abierto a que te critiquen y te digan. Simplemente, si tú no quieres que te digan nada, no pongas nada o no tengas redes sociales. Pero las redes sociales, uno piensa que es para comunicarse uno con otro, pero ese es un alimento para el chisme. Bueno, la gente lo abre para ver qué es lo que pasa, ¿no? Traiciona. Dice la versión, el pasaje dice, traicionarán a sus amigos y serán imprudentes. Imprudente. Soberbios. ¿Qué es soberbio? Que alguien que se cree más que los demás, ¿verdad? Dice la última parte, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Busca su propia comodidad y no la voluntad de Dios. Ahora, de eso hay muchas personas, pero la pregunta es, y es directamente, y yo me incluyo en eso, ¿cuánto de mi actitud y de mi carácter, de mis características en mi desenvolvimiento con las personas, yo soy egoísta? ¿Cuán egoísta soy yo? ¿Cuánto soy nada más amador de mí mismo? Que me importa poco lo que los demás están pasando, sino simplemente es lo que yo quiero. Y ahora usted. ¿Cuánto de orgullo tenemos nosotros que sabemos que tenemos que aprender de alguien y nos cerramos pretendiendo ser más sabios que los demás? Fácilmente uno lo encuentra cuando alguien le está dando una consejería y la persona se la pasa diciendo todo el rato, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Pues si sabes para qué te estoy aconsejando y si sabes para qué cometes los errores. Desobedientes a los padres. La pregunta es aquí. El sistema está creando un hedonismo para que los jóvenes y las generaciones nuevas, para decirlo más directamente, desobedezcan a los padres porque es la autoridad primaria en el núcleo del ser humano. Cuando tú desobedeces a tus padres, que son los seres en la tierra que más te aman, tú desobedeces al resto de todo el sistema de humanidad que sirva. Y esa es una programación para el anarquismo, pues simplemente es lo que te da la gana. Y da susto y da espanto nada más pensar dónde estará el cristianismo a futuro cuando la desobediencia a los padres es superlativa, es grande.
O sea, si tu hijo o tu hija te desobedece como padre, no va a obedecer a ningún maestro ni director de escuela, no va a desobedecer las leyes no va a obedecer ni a las leyes ni a las autoridades, no va a obedecer a nadie, porque le importa poco. La desobediencia a los padres es el principio de grandes males para toda la generación que está por levantarse a la edad adulta. Ingrato o malagradecido, eso lo tenemos mucho nosotros con Dios. Dios nos sana, nos libra de grandes problemas y nosotros regresamos, como dice el perro vuelve a su vómito. Nosotros regresamos a lo mismo. Dios nos libra de una calamidad y nosotros nos da por regresar a la calamidad. Perdón. Y de ahí no quiero seguir porque me tomaría todo el rato y tengo ya poco tiempo. Pero es una lista de pensar, es una lista de autoanalizarme y darme cuenta de verdad si yo estoy siendo muy egoísta, tan egoísta que ni siquiera amo a Dios, porque me importa poco, porque donde se interpone Dios con mi comodidad, Dios queda en segundo plano. Esto es la parte negativa, pero lo que quiero decir es que en 1 Corintios 2:16 dice que tengamos la mente de Cristo. Dice, ¿quién puede entender los pensamientos de Dios o aconsejar a Dios? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Por medio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que echar mano del Espíritu Santo y tener nuestros pensamientos en base a lo que el Espíritu Santo nos dicta, no nuestra carne. Porque nosotros tenemos la accesibilidad a Dios mediante el Espíritu Santo y poder tener la mente de Cristo en nosotros. Dice en Filipenses 2, del 1 al 11, que tengamos la actitud de Cristo. Ahora, no solamente estamos hablando de la mente, de pensar, sino también hablamos del actuar. Tengamos la actitud de Cristo. Filipenses 2, del 1 al 11. Yo voy a poner aquí, para terminar, porque lo leímos al principio, en el pasaje del día, pero en otra versión, y quiero que veamos esta versión. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo de su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren el interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Este es el versículo 5, del 6 al 11 dice, el cual teniendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Esa es la primera humillación, de ser el Dios Todopoderoso, limitarse a un cuerpo humano. Y después a recibir la muerte cruenta de cruz. Por lo cual Cristo lo levantó a lo sumo y le puso un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Cristo Jesús se sobre toda rodilla de los que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Lo que nos cuesta a nosotros, a Jesús no le echamos cuento. Pero nosotros solamente, por todo el sistema que el enemigo se ha filtrado en las iglesias evangélicas, llevando a todo el mundo a pensar en su comodidad y no en el proceso de santificación, porque dice la palabra que sin santidad nadie le verá, y ese versículo nunca va a cambiar por mucha traducción que se ponga. Sin santidad nadie verá al Señor, y sin santidad nosotros no estaremos en la presencia del Señor. Y si no estamos en la presencia del Señor, ¿a dónde estamos? En el lado opuesto, estamos en el infierno. Si nosotros no estamos en un proceso de santificarnos, de prepararnos, de purificarnos, de ser santos y de dejar a un lado toda la mentalidad egoísta nuestra, nosotros no vamos a estar en la presencia del Señor. Y se trata de estar en la presencia del Señor. Se trata de que todo esto es una preparación para estar en la eternidad con Cristo Jesús. Tenemos que estar bien pendientes de que el enemigo nos está engañando y se está filtrando como se filtró en el paraíso y le dijo a Adán y a Eva, porque no solo fue a Eva, fue a los dos, les dijo palabras dulces llenas de hedonismo. Dice, tú vas a ser igual a Dios,
no te va a pasar nada. Eso es el mismo principio. En otras palabras, ¿para qué le vas a hacer caso a Dios si no es verdad lo que Dios está diciendo? Porque si Dios dice, ciertamente morirás, le dijo a Adán, y dice la serpiente, no vas a morir, entonces alguien está mintiendo, serpiente o Dios. Según la serpiente es Dios. Y nosotros nos creemos, decimos, no, quédate cómodo, ¿para qué te vas a esforzar tanto? ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro, quítate Satanás, que me des tropiezo? Porque Pedro le dijo, no padezcas, no pases ese sufrimiento. Y ese es el plan de Satanás siempre. No padezca, déjate de tanto desierto y tanto sufrimiento por las cosas de Dios y todo eso. Vive bien, vive en abundancia, tú eres hijo del rey. Caemos en el engaño del enemigo porque nos fijamos solo en nosotros mismos y no en obedecer a Dios. Y eso es muy grave, eso es muy grave. Nosotros hoy tenemos que decidir si seguir a Dios o a mis deseos. Porque hasta la fecha, quiero decirles algo, y me incluyo ahí, hasta la fecha, en un porcentaje importante en nuestras decisiones y nuestra vida, estamos siguiendo nuestros deseos y no a Dios. Tenemos que quitar ese espejo que yo había puesto de eslogan de hedonismo, porque solamente nos las pasamos viendo a nosotros mismos y no a Dios. Hay que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en ti. Dios tiene cuidado de ti. Tenemos que quitar el hedonismo de nuestras vidas y vivir un verdadero cristianismo, porque con cristianismo hoy decidimos seguir a Dios. Pues posiblemente usted está en la iglesia y ha estado por mucho tiempo simplemente viendo por su sanidad, por su salud, por su tranquilidad y no ha estado pensando en crecer espiritualmente. Pero es tiempo de decidirse a crecer espiritualmente. Porque no se trata de estar relax en la tierra, no se trata de estar sano. Lo más importante es que tu vida cambie y que tomes decisiones firmes en tu vida. Si Jesús te sana, si Dios te sana, si no viene delante te vas a morir. Si Dios te libra de un problema, tienes una paz y todo eso, pero más adelante te vas a morir. Pero la salvación tiene que ver con el cambio interno, no con un milagro, no con una sanidad, no con una transformación de un problema a algo de paz y abundancia. Se trata de que Dios nos tiene en este lugar para crecer, no para vivir bien. Se trata en este lugar que Dios nos está preparando una morada celestial muy especial, muy especial para cada uno de nosotros. Y nos la vamos a perder porque nada más estamos pensando en nosotros mismos, viéndonos en el espejo simplemente en mi yo, amadores de sí mismos, amadores de sí mismos. Desobedecemos a las autoridades, todo lo que el pastor diga, hay un pero, hay una objeción, todo lo que se establezca, hay una conveniencia, pero ustedes no tienen idea cuántos horarios me han dicho que haga el culto, porque la gente quiere, es que si hace sol hay que ponerlo más tarde, y si está lloviendo o se pone un poco oscuro hay que ponerlo más temprano. O sea, Dios quiere que te congregues, Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. O sea, cuando usted ha tomado la decisión, dice, no, llegas al trabajo y te dice, bueno, ok, usted puede empezar a trabajar y su horario son de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y tú dices, pero es que yo quiero seguir durmiendo. Yo voy a entrar a las 10. Ah, dale, entre a las 10. Dice, usted no puede entrar a las 8, entonces no venga, no hay trabajo. ¿Cuánto amor tenemos nosotros por la obra? Por el servir a Dios. Por corresponder a ese milagro, a esa bondad, a esa maravilla que Él nos da cada día. ¿Cuánto amor tenemos por Él? Siempre tenemos un pero, porque es que si me incomoda algo, ya la cosa se pone, ya la cosa cambia. ¿Cuál es la motivación para venir a la iglesia? ¿Cuál es la motivación para servir? ¿Aparentar o algunos también ya están desmotivados? Porque Dios no está respondiendo conforme a lo que tú quieres que Él responda. Porque estamos viéndonos a nosotros mismos. Hemos dejado el cristianismo de lado y estamos viviendo un hedonismo en la iglesia. Estamos viviendo un hedonismo de prosperidad, un hedonismo de satisfacción, de placer, nada más yo. Y el enemigo nos engañó en toda esa vuelta y
y nuevamente nos quedaremos fuera del paraíso. Él nos engañó y nos sacó del paraíso con esa mentira, porque al comer el fruto prohibido quedamos fuera. Vino Jesucristo, el segundo Adán, revirtió todas las cosas y nos da la oportunidad, nos vuelve a engañar con que se trata de nosotros, y cuando tenemos que irnos para el cielo, nos engaña de nuevo y ¿sabes qué? Quedamos fuera del paraíso nuevamente. Que no nos pase a nosotros, que tomemos la decisión, la determinación de decir, ¿sabes qué? Es una disciplina, pero vale la pena. Yo estaba a punto de ponerle este mensaje, vale la pena, pero quería marcar bien en nuestras mentes que nuestra vida a veces es hedonismo y no cristianismo, porque todo se enfocó en nosotros y no en Cristo. Y eso hay que cambiarlo. Pero hay algo muy importante, y es por eso que se llama Casa de Esperanza, porque tenemos que darle esperanza a aquellos que aún hemos estado en momentos de egoísmo, en momentos de amor propio más que amor por Dios. Y tenemos la oportunidad de abrir los ojos ahora y darnos cuenta que hay que cambiar, que hay que revertir las cosas. Tenemos que darnos cuenta, ¿sabes qué? Esto va a causar un dolor y una incomodidad, pero vale la pena. Vale la pena. Vamos a orar para que Dios ponga un sello en nuestras vidas en cuanto a esta palabra y haga una transformación o nos lleve a que hagamos una transformación nosotros.